En esta charla nos vamos a referir a los fármacos utilizados en insuficiencia cardíaca. Si ustedes ven la lista, acá están los fármacos utilizados: agentes inotrópicos, bloqueantes de los receptores beta, inhibidores de la enzima convertidora, diuréticos, antagonistas de la aldosterona y otro grupo de medicamentos que también, como son los inhibidores de la neprilecina. Para tener un poco de idea de lo que es insuficiencia cardíaca, hay que recordar que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que responde a la falla de función de bomba del corazón, definida como la incapacidad de mantener adecuadamente la circulación acorde con los requerimientos metabólicos del organismo, ya sea en reposo y en esfuerzo, a pesar de condiciones de llenado ventricular adecuada o hacerlo a expensas de elevación de las presiones de llenado. En este cuadro podemos observar un esquema de cómo es la afectación de los distintos cambios que se van a generar en la insuficiencia cardíaca, y podemos ver que la insuficiencia cardíaca generalmente se acompaña de una disminución de gasto cardíaco, lo que va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y por el otro lado una activación del sistema nervioso simpático, que tanto el aumento de la angiotensina como la activación del sistema nervioso simpático van a producir vasoconstricción con aumento de las presiones de llenado diastólico cardíaco. Eso también va asociado a la aldosterona, un aumento de la retención de sodio y agua, y fíjense cómo todo esto va a generar un remodelamiento cardíaco que va a perpetuar el cuadro de insuficiencia cardíaca. Aquí podemos observar también el sistema renina-angiotensina-aldosterona con los distintos mecanismos, y también el efecto sobre las bradiquininas y la inhibición de la enzima convertidora, que este es uno de los efectos colaterales de los inhibidores de la enzima convertidora, que es el cambio en la bradiquinina con el efecto adverso de la tos. Acá tenemos la lista así más simplificada de los medicamentos o fármacos a utilizar en insuficiencia cardíaca, que tendríamos los diuréticos, los inhibidores de la enzima convertidora, los bloqueantes de la angiotensina, del receptor de angiotensina 2, los antagonistas de la aldosterona, los inhibidores de la neprilecina, los beta bloqueantes y la digoxina, para mencionar. En esta lista podemos ver los distintos grupos, como los inhibidores de la enzima convertidora, y entre ellos los representantes como el enalapril, el primero que apareció, el captopril, el lisinopril, el perindopril. Los bloqueantes del receptor de angiotensina 2, el valsartán, candesartán y losartán, los diuréticos, los inhibidores de la aldosterona, como la esplerenona y la espironolactona, el sacubitrilo con valsartán, y los beta bloqueantes principalmente bisoprolol, carvedilol, metoprolol. Volviendo al gráfico anterior, podemos ver cómo en cada sector uno va a tener fármacos que van a actuar sobre cada mecanismo. Vamos a empezar lógicamente por los inhibidores de la enzima convertidora, y lógicamente los antagonistas del receptor de angiotensina, y lógicamente la formación de aldosterona. Fíjense también el aumento lógico de aumento del gasto cardíaco que genera la digoxina, y también vamos a hablar de la neprilecina. Empezando con los bloqueantes, o mejor dicho, los inhibidores de la enzima convertidora. Estos suprimen la acción de angiotensina 2 y aldosterona por inhibición de la enzima convertidora de la misma, de la angiotensina, con bloqueo de la actividad neurohormonal, que se traduce en una mejora de la sobrevida, demostrado en muchos estudios multicéntricos, con reducción de la poscarga. Entre los efectos adversos que estos generan tenemos el deterioro de la función renal, la hiperpotasemia, la hipotensión sintomática, y el más conocido por todos es la tos, aparte del angiodema. Los representantes de este grupo: el enalapril, el lisinopril y el ramipril. En el siguiente grupo, los antagonistas del receptor de la angiotensina 2, podemos ver cómo se genera un bloqueo del receptor de angiotensina con reducción de las
Esto genera una reducción en las internaciones y disminución del riesgo de muerte. Los efectos adversos son propios del grupo y digamos que son pocos y generalmente muy bien tolerados. Puede generar hiperpotasemia y hipotensión sistemática. Los más representativos en este grupo es valsartán, losartán e irbesartán. Si uno plantea el aumento del efecto, si uno ve el pronóstico de la insuficiencia cardíaca y el aumento de lo que genera una disminución del gasto cardíaco, entre ellos vemos una disminución de los niveles de noradrenalina circulantes que van a significar un mal pronóstico de estos pacientes a largo plazo. Los beta bloqueantes, que inicialmente se consideraban contraproducentes porque producían digamos así, una inhibición o una disminución de la contractilidad miocárdica, los grupos como el bisoprolol y carvedilol, sobre todo esto en la década del 90, empezaron a utilizarse para el tratamiento, disminuyendo el efecto deleterio de la noradrenalina en la evolución natural de estos pacientes. Eso que permitió que utilicemos hoy los beta bloqueantes y se ha logrado disminución de la mortalidad tanto por disminución de la muerte súbita como progresión de la insuficiencia cardíaca, con reducción de hospitalizaciones, mejoría de la función ventricular y de la capacidad de ejercicio. ¿Qué es lo más difícil de esto? Que el tratamiento con estos fármacos inicialmente generan un empeoramiento de los síntomas de insuficiencia cardíaca con bradicardia extrema e hipotensión sintomática. Recordemos que el efecto de los beta bloqueantes sobre el aparato respiratorio puede asociar los cuadros a broncoespasmo, que es muy importante, sobre todo si el paciente que presenta el cuadro de insuficiencia cardíaca se asocia a un problema respiratorio como puede ser un EPOC o un asma crónico. En los comienzos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, en realidad lo que se intentó por un lado era disminuir los edemas, para ello vamos a hablar enseguida de los diuréticos, y por el otro lado aumentar la fuerza de contractilidad para aumentar el gasto cardíaco. Si bien esto mejora la sobrevida, digamos, la internación y la evolución de la enfermedad, generalmente esto no mejora la sobrevida de los pacientes y hoy la digoxina ha pasado a ocupar un lugar secundario. La digoxina es un fármaco que inhibe las subunidades alfa de la bomba de sodio y potasio ATPasa y esto de la membrana celular miocárdica, y esto genera que se haya por medio de un intercambiador sodio-calcio, un aumento de la concentración del calcio intracelular que estaría más disponible para la contracción de la fase, digamos así, de unión de actina y miocina, y ese calcio disponible aumentaría la contractilidad, asociado también a un aumento del tono vagal como efecto directo de la digoxina. Ahora bien, el efecto terapéutico y el efecto tóxico de este medicamento es tan próximo que puede generar muchas veces intoxicación por digoxina y generar bloqueo sinoauricular con arritmias auriculares y ventriculares, especialmente asociados a hipopotasemia, y signos de toxicidad con confusión mental, náuseas y anorexia. La digoxina hoy ocupa un papel secundario y diríamos como tratamiento fundamental para la insuficiencia cardíaca tendríamos que tener en cuenta el uso de los inhibidores de enzimas convertidoras, de los diuréticos y de los beta bloqueantes. Aparece también en este periodo y en los últimos años un grupo nuevo, los inhibidores de neprilesina, que es una inhibición dual tanto de la neprilesina como de la angiotensina, lo que aumenta el BNP y promueve la natriuresis y diuresis. Eso induce vasodilatación que inhibe la hipertrofia celular y la fibrosis miocárdica. Es decir, este grupo de medicamentos lo que hace es inhibir por un lado la neprilesina, con todos los efectos favorables que ello acarrea, y por el otro lado, si uno no lo hiciese, se generaría un aumento del efecto de renina, angiotensina, aldosterona, que se logra bloqueándolo con valsartán, obteniendo así los dos efectos favorables en el tratamiento neurohormonal de la insuficiencia cardíaca.
Entre los efectos adversos, angioedema, hipotensión sintomática y deterioro de la función renal con hiperpotasemia y los inhibidores de la neprilesina de sacubitrilo asociados con valsartán. Para referirnos, y también como importante en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, hablaríamos de los diuréticos. Aquí está el ejemplo de una Sanghenle con la distinta osmolaridad que va pasando desde la cápsula de Bowman hacia el túbulo colector, y vemos cómo va variando y la orina hasta lograrse la orina definitiva. En este gráfico lo que podemos ver es dónde actúan los distintos diuréticos, y para mencionar uno de los más importantes y de los de mayor efecto, que son los que actúan sobre la Sanghenle, la furosemida, cuyo mecanismo de acción es bloquear la acción del transportador paralelo de sodio, cloro y potasio e inhibe la absorción de calcio y magnesio. Esto incrementa intensamente la excreción de sodio y cloro y por ende también asociado a la excreción de potasio. En la absorción se une ampliamente a proteínas y el 65% se elimina como tal por orina. Hay que tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca es un diurético muy potente, se puede usar tanto en comprimidos como por vía endovenosa o intramuscular, y generalmente es la que utilizamos para reducir sintomáticamente al paciente y disminuir los edemas. También pueden utilizarse diuréticos tiacídicos, aunque estos aumentan la excreción de sodio y cloro al túbulo contorneado distal, no son tan potentes como los diuréticos de Lassa, que el que acabamos de mencionar, la furosemida. Fíjense que también estos tienen mayor cantidad de efectos adversos, o también asociados al equilibrio hidroelectrolítico, una alteración en la tolerancia a la glucosa y aumentar los niveles de colesterol, y generalmente no se pueden asociar a algunos antiarrítmicos como la quinidina. En insuficiencia cardíaca podríamos decir entonces que podríamos utilizar dos diuréticos, pero utilizamos principalmente los diuréticos de Lassa, entre los cuales está la furosemida, y menos los diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida. Los efectos adversos, lógicamente, depresión de volumen, hipotensión arterial, deshidratación y alteración como insuficiencia renal, hiponatremia, hipopotasemia e hipomagnesemia. Este es el lugar y mecanismo de acción de los diuréticos como para un repaso, y por último también vamos a ver lo que nosotros llamamos los antagonistas de la aldosterona, que inhiben de manera competitiva la unión de la aldosterona y no puede así activar la síntesis de la AIP, lo que logra una supresión completa de la producción de aldosterona. Cuando esto lógicamente se logra, estos medicamentos producen ahorro de potasio y por ende una mejoría en la progresión de la enfermedad cardiovascular y disminución de la mortalidad cardiovascular cuando utilizamos este tipo de medicamentos. ¿Cuáles son los efectos adversos de estas drogas? La hiperpotasemia, el deterioro de la función renal y la ginecomastia, sobre todo asociada a pironolactona, aunque últimamente se desarrolló esplerenona con menor efecto sobre la ginecomastia. Espero que la charla haya sido útil y que podamos así hacer un repaso de los fármacos utilizados en insuficiencia cardíaca. Desde ya muchas gracias. Hasta luego.